Corte el cable azul. Esa es la instrucción. La única que te separa, en teoría, de una muerte segura. Pero, ¿y si la única forma de salvar 1200 vidas es hacer exactamente lo contrario? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una película que planteó esa pregunta de una forma, magistral. El enigma se llama Juggernaut, el thriller de 1974 dirigido por Richard Lester. A ver, a primera vista, la premisa es un clásico de manual de los 70. Totalmente. Un transatlántico enorme, un terrorista anónimo que se hace llamar Juggernaut, 7 bombas de barril y, claro, un equipo de artificieros jugándose la vida a contrarreloj en mitad del océano. Pero, como siempre, lo que nos interesa es lo que no se ve. Porque detrás de esta historia de suspense, que es pura tensión, se esconde una producción, absolutamente caótica, anécdotas increíbles. ¿Y lo más fascinante? Y lo más fascinante, una conexión con la realidad que supera, pero con creces, a la ficción. Nuestra misión hoy es desvelar esas historias, y yo creo que hay que empezar por la más sorprendente de todas. El suceso real que inspiró la película fue, en el fondo, una farsa. Es que es un punto de partida maravilloso. La película se inspira directamente en un incidente de mayo del 72. Hubo una amenaza de bomba real contra el majestuoso transatlántico Queen Elizabeth II. Ajá. El pánico a bordo fue real, la respuesta militar británica fue masiva y muy real, pero la amenaza en sí era casi cómica. Espera. ¿Cómo que cómica? Estamos hablando de una amenaza de bomba en un barco con cientos de pasajeros. Sí, totalmente. Lo fascinante aquí es ese contraste. El Ministerio de Defensa británico se lo tomó muy en serio. Movilizó a un equipo de élite del Special Boat Service y a un experto en desactivación que se lanzaron en paracaídas en mitad del Atlántico. Vale. Abordaron el barco, buscaron las supuestas bombas siguiendo las instrucciones del extorsionador y... Encontraron varias maletas. ¿Y dentro? Ropa sucia. ¿Cómo? Literalmente. No había ni rastro de explosivos. Todo el operativo militar, el pánico internacional, la tensión, todo para encontrar las coladas de alguien. No me lo puedo creer. O sea, ¿todo un despliegue de las fuerzas especiales para eso? Es la amenaza terrorista más ridícula de la historia. Probablemente. ¿Y quién estaba detrás? ¿Algún genio del mal con un plan muy elaborado? Que va, ni mucho menos. El cerebro criminal era un vendedor de zapatos de Nueva York llamado Joseph Lindisy. ¿Un vendedor de zapatos? Un hombre con problemas económicos que pensó que era una buena idea para sacar dinero fácil. Lo capturaron poco después. La película tomó esta anécdota, que es casi un chiste, y la transformó en un thriller mortal. Y ahí está la magia del buen cine, ¿no? Encontrar el drama donde la realidad solo ofreció una farsa. Aunque has dicho que la respuesta militar fue muy real. Y ahí encontré otra nota en nuestras fuentes que es alucinante. Porque aunque no hubiera bombas, el heroísmo de ese equipo fue increíble. Y por un detalle que la película decidió omitir. Exacto. Y es una omisión que le resta una capa de terror humano a la historia. En la vida real, como decíamos, el equipo tuvo que saltar en paracaídas sobre el Atlántico Norte con un tiempo malísimo. Ya. El detalle increíble es que el oficial técnico de municiones, el experto galés Robert Hacon Williams, el hombre que supuestamente iba a enfrentarse a las bombas, nunca antes había realizado un salto militar. Perdona, ¿me estarás diciendo que el único experto capaz de desactivar las bombas tuvo que aprender a hacer un salto militar en el aire de camino a la misión? Prácticamente. Recibió instrucciones básicas durante el vuelo en una misión de altísimo riesgo, con vientos de 20 nudos y una lluvia intensa. ¡Qué locura! Imagina la escena. Estás volando hacia un barco donde crees que hay explosivos letales y tu primera preocupación es aprender a no matarte al caer al océano. Es de película de Berlanga, casi. Totalmente. La película muestra el salto como un acto profesional y coordinado, pero la realidad fue mucho más precaria, aterradora y, en cierto modo, profundamente humana. Una locura. Parece que el verdadero drama no estaba solo en la historia que querían contar, sino en el propio intento de contarla. Y por lo que veo en las notas, el caos rodeaba esta película desde el principio, ¿no? Tanto en la realidad como detrás de las cámaras. Completamente. La producción de Juggernaut estuvo a punto de naufragar antes siquiera de zarpar. El proyecto tuvo un inicio increíblemente turbulento. El primer director asignado era Bryan Forbes, una figura muy respetada, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas. Bueno, un contratiempo. Pasa a menudo. Sí,
pero es que su sustituto, un director de televisión estadounidense llamado Don Medford, fue despedido a pocas semanas de empezar a rodar. Ah, la cosa se complica. Y aquí viene el problema monumental. Los productores ya tenían un barco alquilado, carísimo, que estaba navegando hacia el punto de encuentro para el rodaje en el Mar del Norte, y de repente no tenían director. ¡Qué desastre! Tenían un barco navegando y ningún director al timón, literalmente. ¿Qué hicieron? Pues un acto de pura desesperación. Llamaron a Richard Lester, que casualmente estaba en España terminando la postproducción de Los Cuatro Mosqueteros. ¡Qué casualidad! Le ofrecieron la película y aceptó el encargo con solo 3 semanas de antelación para prepararse. Lester no solo salvó la película, sino que le inyectó su propio estilo, reescribiendo gran parte del guión para darle un tono mucho más seco y cínico. Y si la historia del director fue un caos, la del barco no se queda atrás. Entiendo que no pudieron rodar en el Queen Elizabeth II Real por razones obvias. Claro, la naviera Cunard no quería asociar su barco estrella con una amenaza terrorista, lógicamente. Así que la solución fue alquilar un transatlántico de lujo alemán, el TS Hamburg. ¿Vale? El problema es que lo que nadie esperaba es que, justo antes de empezar el rodaje, la compañía alemana vendió el barco a la Unión Soviética. No puede ser. O sea, en plena Guerra Fría, una película de suspense británica se rodó en un barco soviético. Exactamente. Fue rebautizado como TS Maxim Gorky. Así que, de repente, una película británica sobre una amenaza en un barco ficticio llamado SS Britannic se estaba filmando en un buque soviético. Con su tripulación soviética y todo. Con su tripulación soviética original a bordo, que no fue reemplazada. Y lo mejor de todo, con el símbolo de la hoz y el martillo prominentemente pintado en la chimenea. Me imagino la paranoia del estudio. Tendrían que hacer malabares para que no se viera. Malabares es poco. El equipo de rodaje tuvo que ser increíblemente ingenioso con los ángulos de cámara y la puesta en escena para mantener el símbolo comunista fuera de foco. Es una subtrama cómica de espionaje dentro del propio rodaje. O sea que ya tenían un director de última hora y un barco soviético. Pero la cosa no acabó ahí porque Richard Lester, por lo que veo, no se conformaba con cualquier cosa. No. Lester odiaba los tanques de agua de los estudios, que se habían usado en películas como La aventura del Poseidón 2 años antes. Él quería realismo absoluto. Quería mar de verdad. Sentía que el mar era un personaje más de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, ¿qué hizo? Le dio una orden muy clara y para muchos demencial al capitán soviético del Maxim Gorky: usar los radares del barco para encontrar y navegar directamente hacia las peores tormentas de fuerza 8 que pudieran localizar en el Mar del Norte. Espera. No huía del mal tiempo, lo buscaba. Lo buscaba activamente. ¿Pero eso es una locura? Mandar al capitán navegar directo a una tormenta con todo el equipo y los actores a bordo. Su objetivo era capturar la autenticidad de un mar tan violento que hiciera físicamente imposible bajar los botes salvavidas. Quería atrapar a los personajes en esa caja de acero flotante y aumentar la claustrofobia. ¿Y los extras? Pues unos 250 voluntarios que se habían apuntado a un crucero gratuito, Gratuito entre comillas, ¿no? sabiendo más o menos que se dirigían hacia el peor clima posible. Pasaron la mayor parte del rodaje sufriendo mareos muy, muy reales. Claro, me lo imagino. Irónicamente, esto contribuyó de forma increíble a la atmósfera de miseria y pánico que se ve en pantalla. No estaban actuando, estaban realmente pasándolo mal. Lester consiguió su realismo, vamos. Aunque fuera a costa del estómago de 250 personas. Exacto. Así que tenemos una tormenta real, un barco soviético, un rodaje caótico, pero en las notas se insiste mucho en que la película era un espejo de otra tormenta mucho más grande, una social que sacudía a Gran Bretaña. Totalmente. Y ese es el nivel de lectura que la convierte en algo más que un simple thriller. Se estrenó en el 74, un año de crisis profundas en el Reino Unido. Huelgas mineras, apagones, inflación desbordada y la amenaza constante de los atentados del IRA. La película es una alegoría potentísima de un país que se sentía a la deriva. ¿Y cómo se refleja eso en la película? ¿En qué detalles? Pues en el propio barco, el SS Britannic. Es un microcosmos de esa crisis. Se nos dice que los estabilizadores no funcionan, así que el viaje es incómodo, precario, el ambiente es lúgubre, la fotografía usa colores apagados, muy de los 70, que transmiten una sensación de agotamiento.
no es el lujo brillante de otras películas de desastres. Y hay una frase de Richard Harris que resonó de forma brutal con el público de la época. ¿Cuál? En un momento dado, su personaje, Fallon, ve a los pasajeros intentando mantener una fiesta en mitad del caos. Y con un cinismo absoluto, pregunta, ¿es que ya nadie trabaja en este país? Uf, qué línea. Una línea que iba directa a la yugular del momento social, de las huelgas y la sensación de parálisis nacional. Es muy potente. Y en ese contexto de terrorismo real del IRA, la película da un giro brillante con la identidad del villano. Porque lo fácil habría sido que el terrorista fuera irlandés. Era la opción obvia, de hecho. El primer borrador del guión apuntaba en esa dirección. Habría sido muy fácil para el público asimilarlo. Sin embargo, en la reescritura que supervisó Lester, se tomó una decisión mucho más valiente. ¿Cuál fue? El villano, el misterioso Juggernaut, resulta ser un antiguo y condecorado oficial de artificieros británico. Ah, o sea que es uno de los suyos. Exacto. Un hombre llamado Sidney Buckland, resentido porque se siente traicionado por el gobierno, que le ha dejado con una pensión miserable y sin reconocimiento. Claro, porque al hacer eso, la crítica se vuelve interna. Ya no es ellos contra nosotros, sino nosotros creando a nuestros propios monstruos. Es mucho más incómodo. Muchísimo más. Lo convirtió en un enemigo interno. La crítica ya no era hacia un grupo terrorista externo, sino hacia el propio sistema británico que abandonaba a sus héroes. El monstruo no venía de fuera, había sido creado en casa. Y toda esta prisa en el rodaje, con Lester asumiendo el control tan tarde, me imagino que dejó algunas imperfecciones. Dejó varias, pero lejos de ser un problema, Lester, con su estilo casi documental, las abrazó. Decidió mantener algunos errores evidentes. Por ejemplo, hay una escena en la que el actor Cyril Cusack saluda al personaje de Anthony Hopkins. ¿Vale? Pero en lugar de llamarle John, que es el nombre del personaje, le dice Tony, porque eran amigos. El error está ahí, en la película. No se cortó. Es un detalle curioso, casi entrañable. Pero hay otro mucho más impactante. Durante la secuencia del salto en paracaídas, a uno de los especialistas se le soltó la máscara accidentalmente por el viento. ¿En serio? Y su grito real de pánico, un Christ Bloody Mask, Cristo, la maldita máscara, se mantuvo en la banda sonora final. Eso es increíble. Es un pedazo de terror genuino, un accidente que se coló en la película. Le da una capa de autenticidad brutal a un momento que ya es tenso de por sí. Y hablando de dolor real en el set, hay una historia sobre Richard Harris y su pelo que parece sacada de una comedia, vaya. Sí, es una de las anécdotas más famosas y dolorosas del rodaje. Según se cuenta, Richard Harris, que tenía fama de vividor, llevaba un tupé tejido en su pelo natural. Un día llegó al set, parece ser que tras una noche de excesos, y el equipo de maquillaje, mientras él estaba medio inconsciente, se lo aplicó demasiado apretado. Me estoy imaginando la escena. ¿Qué pasó? Pues que el dolor se volvió insoportable durante el rodaje de una escena crucial, con muchos extras. Cortar y repetir habría sido una pesadilla. Harris, aguantando, le hizo una señal a Lester. Y Lester, en un rasgo de genialidad, improvisó. ¿Qué hizo? Creó un pequeño momento en el guión ahí mismo. Hizo que el personaje de Harris se detuviera, cogiera una gorra de marinero y dijera que era su gorra de la suerte antes de ponérsela. Ah. Esa breve pausa fue suficiente para que el actor fuera de cámara, pero sin cortar la escena, se arrancara el peluquín con alivio y pudiera seguir rodando. La gorra que vemos en la película es una solución de genio a un problema de dolor de cabeza insoportable. Es una historia fantástica. Todas estas anécdotas, el caos, el realismo, nos llevan al clímax. Al momento que, sin que sus creadores lo supieran, definiría un cliché para décadas de cine. Absolutamente. Porque Juggernaut es la película que consolidó, si no inventó, uno de los mayores tropos del cine de acción. El dilema de qué cable cortar. ¿El rojo o el azul? Ese mismo. Pero lo fascinante aquí, y es el punto clave, es que su genialidad no está en crear el cliché, sino en cómo lo subvierte por completo. Exacto. Vayamos al momento. Clímax. El artificiero Fallon, interpretado por Harris, está ante la última y más compleja bomba, diseñada por su antiguo mentor, Buckland, el villano. Que ya ha sido capturado. Ya ha sido capturado y habla con Fallon por radio. La tensión es máxima, 1.200 personas dependen de una sola acción. Y entonces, su antiguo maestro, el hombre que le enseñó todo, le da la instrucción final. Le dice, corta el cable azul. Y aquí es donde cualquier otra película habría hecho que el héroe dudara, sudara y al final acertara por pura suerte o una corazonada. Correcto.
Pero aquí es donde Juggernaut se convierte en una obra maestra del suspense psicológico. Fallon hace una pausa. No confía. Conoce la psicología retorcida y traicionera de su enemigo. Sabe que Buckland preferiría verlo morir llevándose a todos por delante antes que admitir la derrota. Su decisión no es técnica. No, es psicológica. Se basa en su conocimiento profundo del ser humano que está al otro lado. Y entonces hace exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, ignora la instrucción de su mentor y corta el cable rojo. Y la bomba se desactiva. El héroe no gana por suerte, ni por seguir el manual. Gana porque entiende la naturaleza oscura de su adversario. Es que la solución no está en un diagrama, está en haber entendido el alma retorcida de su enemigo. Es una de las resoluciones más inteligentes y adultas de la historia del cine de suspense. Por eso es tan irónico que esta película, que subvierte el cliché de una forma tan brillante, sea la que a menudo se cita como su origen. La mayoría de sus imitadores se quedaron con lo superficial, el color de los cables, pero olvidaron por completo la profunda lección de psicología que había detrás. Así que la próxima vez que veamos a un héroe sudando frente a un cable rojo y uno azul, recordemos Juggernaut. La verdadera tensión no estaba en los cables ni en el temporalizador, estaba en una pregunta mucho más compleja y aterradora. ¿Confías en las instrucciones que te dan o en tu instinto sobre la persona que te quiere ver muerto? ¿Qué detalle de una película os ha hecho verla con ojos completamente nuevos? Nos encantaría leer vuestras historias en los comentarios. Desde aquí, un saludo. Y para quienes quieran seguir explorando las historias que se ocultan entre líneas en el cine, nuestra área para miembros ofrece contenidos exclusivos y análisis más profundos.